Buenas noches, compañeros, compañeras y profesora. Mi nombre es Roberto Hernández Velázquez y yo les voy a compartir la información de la reforma laboral y sus repercusiones. Esta reforma laboral es aprobada en el 2019, se ajustó a la Ley Federal del Trabajo. La iniciativa base de la reforma se presentó el 23 de diciembre de 2018, siendo aprobada el 11 de abril de 2019 por la Cámara de Diputados y el 29 de abril por la Cámara de Senadores. Esta reforma laboral surgió como parte de las obligaciones del país luego de la firma del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, TEMEC. En este sentido, era necesario realizar cambios en materia laboral y sindical para adaptarse a los términos de ese acuerdo. Muy bien, aquí, como lo dice el texto, México tuvo la obligación de cambiar sus leyes respectivamente a los trabajadores, que más adelante voy a exponer en estas diapositivas. Continuemos. La representación sindical. Dice así, la legislación establece el derecho de los trabajadores a llevar las votaciones secretas al elegir su representación sindical y o los contratos laborales. También requiere que para lograr su reconocimiento formal, los sindicatos obtengan el apoyo de al menos el 30% de los trabajadores en cualquier lugar del trabajo. En este cambio a la ley, eh, aquí indica que es derecho de cualquier empleado en cualquier industria el adherirse a algún sindicato. También la facilidad para salirse si ya no quiere estar dentro del sindicato. Y las ventajas del sindicato es de que te pueden apoyar en cuestiones de alguna injusticia laboral. Y continuemos con la siguiente, que también es importante, conciliación y arbitraje. Conciliación y arbitraje también le es de apoyo a los trabajadores, pero veamos los cambios con esta nueva ley. Según el sistema vigente, los funcionarios gubernamentales de las empresas están representados en las juntas laborales locales o juntas de conciliación y arbitraje, organismos encargados de la implementación y aplicación de las leyes laborales, lo que pudiera entorpecer la libertad de los trabajadores para hablar libremente y tomar decisiones colectivas. Conciliación y arbitraje, lo que hacía, la función que tenía, era de que el empleado como el empleador llegaran a algún acuerdo en cuestiones de injusticias laborales, despidos injustificados. Lo que hacía era conciliar y llegar a un acuerdo conforme a liquidaciones o bien que el trabajador no perdiera su trabajo. Aquí dice el siguiente punto, desaparición de las juntas de conciliación serán sustituidas por tribunales laborales que dependerán del Poder Judicial para la resolución de conflictos entre patrón y empleado, pero se llegará ante tribunales solo cuando se hayan agotado las instancias de conciliación. Bueno, como lo indica, se habla de la desaparición de estas juntas de conciliación y arbitraje, eh, sustituidas ahora por el Poder Judicial. Y eh, personalmente, estas juntas de conciliación y arbitraje a veces no eran justas. A veces, cuando se trataba o se trata de empresas grandes, es menos probable que la Junta de Conciliación y Arbitraje eh, concilie a favor del empleado. Pues esperemos que con esta nueva ley sí se haga más justicia para los empleados. La creación del Centro Nacional de Conciliación. De acuerdo a la reforma laboral en México de 2019, estas serán las primeras instancias en donde se buscará la resolución de conflictos entre trabajadores y empresas.
Se estiman 32 centros de atención que iniciarán en funciones en este año 2021. Bueno, veamos lo que son las consecuencias económicas con esta nueva ley. Dice, la nueva reforma laboral plantea cuestiones que tienen que ver el impacto de las reformas en la economía. Existe la preocupación de que la aplicación de aumentos de salario generalizados pudiera afectar negativamente la inversión en las industrias nacionales. Pues bien, aquí el salario mínimo aquí en México no había cambiado hace muchos años. Al día de hoy ya van, al parecer, 2 años seguidos con un aumento salarial más notable. Sí, esto no le gusta a las empresas extranjeras, tanto nacionales como internacionales, ya que los costos ahora de la mano de obra van a aumentar. Pero sí, es verdad, puede que afecte en las inversiones de empresas extranjeras en México, pero también hay que pensar del lado del empleado, que, al día de hoy ya la canasta básica está en aumento, sigue en aumento, y es necesario este aumento salarial también. ¿Por qué? Porque a veces con un salario mínimo no te alcanza para comprar lo necesario y menos si tienes familia. Entonces a mí sí, en lo personal, sí, es cierto. También las empresas anunciaron que iba a haber una inflación, que es lo que está ocurriendo en este momento, ya que sí va en aumento mucho lo que es la canasta básica, pero vuelvo a repetir, creo que aquí el gobierno, el Estado, tendría que poner un mayor orden, una mayor exigencia a las empresas para que no siga ese aumento en los productos. Otro punto es la productividad. Dice así, analizando otros impactos de la reforma laboral, algunas opiniones de mejora en el proceso de resolución de disputas podría ayudar indirectamente a mejorar el tema pendiente de la productividad, pues empresas y trabajadores requerirán menos tiempo y recursos para resolver problemas. Pues México es un país industrializado. Eh, Otro tema también que Estados Unidos, al implementar esta nueva reforma laboral con los aumentos salariales, intenta debilitar la industria de México, ya que, ya que las empresas grandes se les va a hacer menos atractivo el invertir en México por las cuestiones del salario, el aumento del salario mínimo. Eh, Ese es un punto fuerte del por qué este cambio en los aumentos salariales de esta reforma. También otras responsabilidades de los patrones en esta reforma es el protocolo para evitar discriminación. Las empresas deben definir e implementar un protocolo para prevenir casos de discriminación por razones de género, así como también atención de casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual, además de colaborar para erradicar el trabajo forzoso infantil. La entrega de copia del contrato. Los patrones tendrán la obligación de entregar a los trabajadores una copia impresa del contrato colectivo dentro de los 15 días siguientes al depósito de este documento ante el Centro Federal de Conciliación y será acreditada con la firma de recibido del colaborador. Al parecer, las empresas aún no están realizando este protocolo. Revisión de contratos colectivos. Los contratos colectivos deben ser discutidos a los 4 años luego de la implementación de la reforma laboral en México. Bueno, estos son los puntos importantes que, que va a afectar lo que es esta nueva reforma laboral en México. Espero que les haya gustado este video.
y les agradezco su atención. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.